Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy les vamos a presentar un webinar con el equipo 6255 de la marca MC. Eh, Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios en todo momento durante la presentación a través de la sección de preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y posteriormente estará disponible en nuestra página web. Y al final de este webinar no se emitirá ninguna certificación ni ningún tipo de certificado. Bien, sin más preámbulo, les presento a la ingeniera Marisela Jiménez, especialista en la marca AMC, quien será nuestra expositora el día de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar preparado especialmente para ustedes. Y iniciamos nuestro webinar del medidor de resistencia de contactos, micrómetro AMC 6255. Iniciaremos con una breve introducción respecto a la medición de la resistencia óhmica. Bien, la resistencia indica que hay una restricción del flujo de corriente eléctrica en un circuito. De acuerdo a la ley de Ohm, la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Si una resistencia aumenta, la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. La medición de baja resistencia, ¿qué nos va a permitir o en qué nos va a ayudar? Pues nos va a permitir evitar daños a largo o a mediano plazo en equipos o en instalaciones. Estos derivados por efecto Joule, que quiere decir disipación de energía en forma de calor. Entonces estamos hablando que calentamiento está directamente, sería directamente explicado como una degradación en algún elemento o componente en nuestros circuitos o nuestros componentes eléctricos. Ahora bien, ¿cuál es el principio de funcionamiento del micrómetro? Bien, el método empleado para la medición con el micrómetro es el método de 4 puntas, o también llamado el método de Kelvin. Este es el más recomendado para la medición de bajas resistencias. Este elimina la contribución proporcionada o que se pudiera ver por los cables de prueba y los potenciales de contacto sobre la medición final de la resistencia que vamos nosotros a visualizar. El principio de funcionamiento del micrómetro es una inyección de corriente continua generada por el equipo, y internamente el equipo cuenta con un voltmetro que mide la diferencia de potencial o la tensión existente entre los ambos extremos de la prueba. Ahora bien, internamente el equipo hace el cálculo por ley de Ohm del valor de la resistencia óhmica. ¿Por qué es importante medir las bajas resistencias? Bien, particularmente en los elementos como son los transformadores, nos va a permitir verificar que la resistencia de los devanados se encuentran dentro de las características de diseño de fábrica. Al encontrar alguna variación en este valor, vamos nosotros a determinar que hay alguna degradación en los componentes, y esto va a venir expresado o se visualizará como incremento de la temperatura. También nos va a permitir verificar las conexiones de las derivaciones de los taps, debido a las manipulaciones recurrentes en estas conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a permitir determinar que cuando nosotros cambiamos las derivaciones vamos a estar en el tap correcto o en el adecuado que nosotros vamos a especificar, o el que nosotros queremos colocar nuestro transformador. Y con ello vamos a tener una correcta relación, valor de relación de transformación. Ahora bien, para las protecciones nos va a permitir detectar que el flujo de la corriente va a ser suficiente para que esto accione a la protección y mande directamente la orden al interruptor que se abre el circuito. Sabemos que esta es una parte fundamental en nuestros sistemas eléctricos, entonces por ello debemos de determinar que estos elementos van a operar en forma correcta. Ahora bien, en los motores nos va a permitir verificar si hay continuidad entre los devanados, si hay alguna ausencia de conductores, o si hay algún cortocircuito o hay circuitos abiertos
Y esto también nos va a permitir no llegar a tener una pérdida de potencia. Pues en el caso de existir alguna, vamos a determinar con previamente la condición del motor. En las juntas, conexiones y barras de buses nos va a permitir que no haya restricción del paso de la corriente eléctrica a través de los conductores, es decir, va a haber un buen contacto eléctrico. Y con ello vamos a determinar o verificar la confiabilidad de las conexiones a tierras y que de forma correcta se va a liberar la falla en caso de existir en el sistema. Ahora bien, en los UPS o puentes de baterías vamos a poder verificar la conectividad de las terminales de las baterías y los puentes y con ello vamos a garantizar su correcta operación. En los contactos, interruptores y relevadores vamos a poder verificar la resistencia de los contactos y esto de igual manera nos va a permitir que operen de forma correcta y mandando la correcta dirección de la apertura del elemento interruptivo para liberar en tiempo y la protección adecuada en el tiempo más corto. Bien. En los puntos y costuras de soldadura nos va a permitir verificar la efectividad de la adherencia de los materiales con un punto de soldadura o de igual manera verificar la unidad de las costuras o cordones de soldadura. Entonces, como podemos ver, hay diferentes aplicaciones para la medición de la resistencia ómica o resistencia de contactos, también la podemos hacer. Bien, ahora vamos a entrar con las especificaciones de nuestro micrómetro MC6255. De entrada tenemos que tiene un alcance de medición desde 5,000 miliohms hasta 2,500 ohms. Tiene diferentes escalas nuestro micrómetro, con alcance de medición de micras y hasta miliohms. Bien. El equipo cuenta con las normas de referencia que podemos nosotros tomar a consideración al realizar nuestras pruebas y mediciones. Sería la IEEE C57.52, la IEC 60076-1 o la NETA. Esta nos va a permitir verificar las mediciones que nosotros tomemos y referenciarlas a ellas. Ahora bien, dentro de las características fundamentales o principales que tenemos con nuestro equipo micrómetro 6250 es que tiene una perilla de selección para seleccionar corriente máxima de hasta 10 amperes para las resistencias más pequeñas. El modo de selección de pruebas tiene tres diferentes tipos de modo de selección de pruebas. El modo inductivo para aplicación en transformadores, el modo resistivo y el modo automático, que es el modo resistivo, pero para una serie de varias pruebas. Ahora bien, también el equipo permite seleccionar el metal de prueba para hacer la parte de la corrección por temperatura. El metal que se puede emplear, pues, que se puede seleccionar, pues, puede ser aluminio, cobre, o bien nosotros podemos configurar alguna otra aleación de metal y configurar la constante que nos va a permitir hacer la corrección por temperatura. Adicionalmente, nosotros también tendremos que ingresar los valores de temperatura de referencia, la ambiente, y así también la medida directamente en el elemento que nosotros vamos a probar. El equipo cuenta con una autonomía de hasta 5,000 pruebas, tomando en cuenta, seleccionando o que la fuente nos genere hasta 10 amperes. Entonces tenemos una autonomía muy amplia. De igual manera, el equipo opera directamente con una batería recargable de níquel hidruro metálico, el cual le permite la autonomía para realizar las 5,000 pruebas antes mencionadas. Ahora bien,
También el equipo le permite almacenar hasta 500 resultados de prueba completos, que quiere decir, vamos aquí a visualizar si nosotros hicimos la prueba, día, fecha, hora y el valor que nosotros ingresamos y el valor que nosotros obtuvimos de la resistencia y el valor de la escala de la perilla de selección. Así también nos va a permitir visualizar si nosotros hicimos alguna corrección por temperatura de forma automática seleccionando previamente al realizar la prueba. El equipo es suministrado directamente el equipo completo, que sería con su cable de alimentación, una maleta de transporte y con los siguientes accesorios, con dos diferentes tipos de pinzas tipo Kelvin, una más robusta y otra para aplicaciones donde los accesos no sean muy angostos y no nos permitan colocar las pinzas más anchas. Ahora bien, viene con un cable de comunicación y su convertidor para USB para poder descargar todas las mediciones realizadas en el equipo. De igual manera viene con el software, el cual viene incluido en una memoria que viene con el equipo. Y esta nos viene, además del software para la instalación, nos va a permitir también descargar ahí o vienen incluidos lo que serían los manuales del equipo. Presentación del equipo. Bien. El equipo en la parte principal o la parte frontal del equipo tiene las siguientes características. En la parte superior derecha vamos a encontrar lo que sería la entrada al RTD para la sonda de medición, el termopar, y también lo que vamos a encontrar es la entrada para el cable de comunicación de la descarga de los datos. La entrada de cable de alimentación la vamos a encontrar del lado superior izquierdo y en la parte inferior de vamos a encontrar lo que serían los bornes para conectar nuestros cables de medición. En la parte central vamos a encontrar los diferentes botones para configurar el equipo. Dentro de los principales vendría para la configuración o la compensación por temperatura de la medición de resistencia óhmica, la selección del tipo de prueba, si va a ser resistivo, automático o inductivo, y también la configuración o selección del tipo de material al que nosotros vamos a probar. El equipo también viene con la selección de retroiluminación para áreas donde no es tan visible la pantalla, y de igual manera viene con la configuración para seleccionar un zoom o un buzzer que nos permite que cada momento en que se está moviendo las teclas o se está configurando algo, se va a escuchar un bip. Esto es para precaución en la operación del equipo. Ahora, esto nos va a permitir que cuando se esté manipulando el elemento que se está probando, cuando nosotros dejemos de escuchar esta manipulación, son dos momentos de alerta. Una para definir que ya se ha dejado de configurar el equipo y hay que dejar de manipular porque ya se preparó el operador para iniciar el inicio de la prueba, o bien también para el paro de la misma. Y también tenemos lo que sería el botón de inicio de la prueba, y en la parte superior tendríamos la selección de las diferentes escalas de medición de la resistencia óhmica. Bien, las conexiones y precauciones al momento de realizar la prueba. El equipo viene con dos pinzas tipo Kelvin, las cuales vamos a colocar o se van a conectar una entre los dos bornes superiores y la otra van a ser entre los dos bornes inferiores. Entre estos vamos a tener lo siguiente. En los dos extremos externos vamos a encontrar la inyección de la corriente de prueba, y en los bornes internos o en los extremos
centrales vamos a encontrar lo que sería la medición de potencial. Ahora, las recomendaciones que se le dan para realizar la medición de resistencia óhmica es: no se debe de probar o medir conductores que estén susceptibles a estar conectados a la red o conductores a tierra no desconectados. Esto por precaución primera para el operador y posterior al equipo. Y siempre se deben de utilizar accesorios los cuales cumplan con la normatividad especificada en la ficha técnica del fabricante y de preferencia ocupar cables o accesorios que sean proporcionados por el mismo fabricante. Esto para evitar cualquier daño directamente al operador o al propio equipo. Ahora bien, la primera recomendación es no conectar o no probar equipos que estén conectados o que se tenga la consideración de que haya alguna tensión presente en el elemento que se va a probar. De igual manera, el equipo tiene una protección por fusible, en la cual si él ve en ambos extremos una tensión presente y por consiguiente una corriente que está circulando en ese circuito, él va a operar, si la tensión es superior a 20 volts, va a operar el fusible y en este caso, pues, tendríamos que hacer el cambio del mismo. Entonces, lo recomendable para proteger tanto al operador como al equipo es no probar componentes o elementos que estén conectados o que tengan la presencia de alguna corriente o tensión y la parte de cuando se prueban los puntos de referencia a tierra, que no esté algún equipo ahí conectado, que esté libre el punto. Bien, como se les había comentado, el equipo puede seleccionarse diferentes escalas de medición. ¿Cómo saber o cómo conocer cuál es la escala más correcta para realizar la medición? En primer lugar, siempre que nosotros desconozcamos el valor de la resistencia que queremos medir, lo primero que se debe de hacer es iniciar la prueba con la escala más pequeña, es decir, con la corriente mínima, que sería 1 miliamperes, que es la que podemos visualizar aquí en la pantalla. Posteriormente, si nosotros mandamos a realizar la prueba y el valor que se nos muestra es 0 o un valor que no tenga al menos 3 cifras posteriores al punto decimal, vamos a nosotros a proceder al cambiar a la escala a la posterior. Bien, entonces, pues una vez que ya nosotros visualizamos que al menos hay 3 cifras después del punto decimal, nosotros estaríamos indicando que el valor que nosotros estamos encontrando es el correcto. Bien. También de igual manera, si nosotros estamos realizando una medición y está fuera de rango, el equipo nos los va a indicar que es un valor mayor a la escala máxima a la cual el equipo va a medir. Y tendríamos nosotros que posicionarnos en la posterior y en la inferior, dependiendo el valor que nosotros estemos registrando. Ahora bien, si nosotros tenemos algún ambiente con exceso de ruido, vibración o alguna perturbación que no esté permitiendo estabilizar la medición, en la parte superior nos va a indicar un símbolo de advertencia en el cual nos está advirtiendo de que no hay que por el exceso de ruido no se garantiza la exactitud de la medición. También hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos midiendo o estamos en el modo de prueba inductivo, nosotros tenemos que esperar a que se estabilice la medición.
Las precauciones que debemos de tener durante la medición también es cuando ya realizamos varias pruebas. Entonces, en este caso, generalmente lo que nos mostraría en la pantalla es que hay un exceso de calentamiento. Entonces, el equipo manda un mensaje de error que es el que se muestra aquí en pantalla, que es exceso de calentamiento, y lo que debemos de realizar es desconectar y esperar un momento, dejar que el equipo repose un poco de tiempo para que se enfríe y poder nuevamente realizar o reiniciar nuestras mediciones que estábamos llevando a cabo. Bien, como les había comentado en la parte de las pruebas para elementos inductivos, debemos de nosotros esperar a que se estabilice la medición. Esto y de igual manera, durante la medición, tanto para el método inductivo como para el método resistivo, no debemos de tocar o desconectar los cables durante la medición. Y de igual manera, nosotros podemos tener la manipulación de los mismos hasta que nosotros detengamos el equipo y esperemos al menos 10 segundos, que esto nos lo va a permitir, este tiempo nos lo va a permitir, justamente detienes la prueba, haces el guardado de la medición que nosotros estamos realizando y con ello damos oportunidad a que se libere esta corriente y con ello vamos a poder manipular nuevamente los elementos que vamos a probar. Con esto podemos evitar que se produzca un arco eléctrico o un potencial peligroso para el instrumento y peor aún para el operador. Bien, recapitulando el proceso de la medición o las consideraciones que debemos de tener durante la medición de resistencia óhmica es identificar el equipo objeto a probar, ya sea el tipo, la localización, donde se realicen las mediciones, las características, los valores que espero obtener. Generalmente nosotros tomaríamos en consideración los valores de fábrica, los que tenemos como referencia particular del elemento que vamos a probar. O bien, si nosotros tenemos al menos 2 elementos del mismo tipo, hacer una comparativa entre ambos. Y en el caso de los transformadores, nosotros tendríamos que hacer una comparativa entre fases y sus derivaciones, particularmente cada una de ellas. Hay que garantizar que el objeto a probar esté completamente desenergizado para garantizar la protección tanto del operador, así también como la del equipo con el que nosotros estamos probando. Debemos nosotros de acordonar o señalizar que vamos a realizar pruebas, esto para evitar cualquier accidente contra las personas que estén ahí transitando. Y de igual manera, pues hay que respetar las medidas de seguridad que cada una de las instalaciones determine. Vamos a verificar visualmente el buen estado del micrómetro, que no tengamos daños visibles propiamente en los cables en los cables de prueba, verificar el estado de la carga para que nosotros podamos determinar si es posible realizar varias pruebas o simplemente vamos a hacer un cierto determinado número de pruebas. Aquí la autonomía que se especificó al inicio, así como también la cantidad de elementos que se van a almacenar, esto es completamente cuando el equipo no tiene en la batería está al 100% y de igual manera no se tiene ningún elemento almacenado y que la memoria está completamente vacía. En caso contrario, pues nosotros tendríamos que, o lo que se recomienda más bien cada que se termine un ciclo o ciertas mediciones, descargar las mediciones directamente con el software y nuevamente para tener disponibles toda la memoria. Apagar y encender el equipo, esto nos va a permitir ver la estabilidad o garantizar que el equipo está en forma correcta, operando de forma correcta. Y finalmente, o ya como punto inicial para empezar las mediciones, pues revisar el buen estado de las puntas de prueba, que no tengan algún doblez o algún daño visible,
para que nos garantice que se van a sujetar de forma correcta a los elementos que nosotros vamos a probar. Ahora bien, vamos a conectar los cables directamente a nuestro equipo para iniciar la prueba. Y algo muy importante, debemos de conectar de forma correcta y uniforme las puntas de prueba, ya que de esto va a determinar que nosotros obtengamos una correcta medición de la resistencia ómica. Quiere decir, si nosotros no conectamos de forma correcta, podemos estar ahí teniendo una variación en la medición o bien un incorrecto valor del cual nosotros esperamos obtener. Para el almacenamiento de las mediciones, basta con al término de las mediciones, de tener el equipo. Para la parte de la medición de resistencia del modo resistivo se detiene de forma automática, y para el modo inductivo nosotros tendríamos que realizar el alto de la medición una vez que nosotros veamos la estabilidad o que ya tenemos un valor constante en la medición. Y una vez que se detiene la prueba, presionar la tecla de MEM, nosotros se abrirá una pantalla donde nos mencionará el espacio disponible de la memoria para guardar las mediciones, y después nuevamente presionamos la tecla de MEM para confirmar. En caso de que ya se tenga mediciones previamente almacenadas, para sustituir la medición, es decir, en el espacio que nosotros nos está mostrando en pantalla, sustituir la medición previa que teníamos, presionar más de 2 segundos la tecla de MEM y se va a sustituir el valor que tenía previamente registrado. Y si nosotros no queremos borrar estas mediciones, presionamos MEM y nuevamente nos mostraría la pantalla principal sin que nosotros hayásemos almacenado ningún registro. Y ahora lo que continuaría sería descargar la información para no tener detalle y dejar libre la memoria y continuar nuevamente con nuestras mediciones. Ahora bien, vamos a mostrar un video de las pruebas en forma práctica de unas mediciones de resistencia ómica, tanto en modo inductivo y en modo resistivo. A continuación, vamos a realizar unas pruebas de medición de resistencia ómica con nuestro micrómetro modelo 6255. Aquí ya tenemos nosotros conectados nuestros cables previamente, nuestros cables tipo Kelvin, en cada uno de nuestros bornes. Unas pinzas van en los bornes superiores y las otras pinzas van en los bornes inferiores. Ahora, la primera prueba que vamos a realizar va a ser en modo resistivo. Vamos a encender primero el equipo en el primer escalón y seleccionamos la prueba ahorita, como está aquí, en modo resistivo. Recuerden que tenemos diferentes modos: modo inductivo y modo automático, y el modo resistivo, que es el que ahorita vamos a probar. Ahora bien, si nosotros desconocemos el valor de la resistencia ómica que vamos a medir, tendremos que iniciar con el primer escalón. Para saber cuál es el valor correcto que estamos esperando obtener de la medición, tenemos que tener 3 decimales posteriores al punto. ¿Okay? Para realizar la prueba en modo resistivo, vamos a emplear 2 barras que están conectadas por medio de un tornillo, que son de características similares. La que está en la parte de enfrente tiene un aflojamiento, mientras que las barras que están en la parte de atrás, estas cuentan con un apriete correcto. Vamos a conectar nuestras pinzas tipo Kelvin, las cuales ya vienen con nuestro equipo. Y vamos a probar primero la resistencia de la barra que tiene un apriete correcto. Entonces aquí el valor que esperamos obtener va a ser un valor muy pequeño. Ahora que ya hemos conectado nuestros cables, vamos a iniciar nuestra prueba. Iniciamos con el primer escalón. Al desconocer el valor que vamos a obtener, presionamos el botón de inicio de prueba.
En la parte inferior nos muestra el inicio y el paro de la prueba opera y ahorita nos dice que ya se detuvo la prueba. Al darnos ahorita valores de 0 nos está indicando que ese escalón no es el correcto. Subimos 2 escalones arriba para iniciar nuevamente la prueba, presionamos el botón de inicio, opera, se detiene y aún no estamos en el valor indicado. Subimos varios escalones arriba, nuevamente iniciamos la prueba y aquí nosotros podemos determinar que este es el valor esperado al tener 3 decimales posterior al punto. En este caso son 0.032 miliohms. Este sería el valor que nosotros estaríamos esperando y el cual nosotros determinaríamos que es el correcto. Ahora, para almacenar la medición, presionamos el botón de MEM. Nos muestra en la pantalla el espacio de memoria que está disponible y para confirmar nuevamente presionamos la tecla de MEM y ya nuestra medición ha quedado registrada. Bien, ahora vamos a realizar la prueba con las barras que no tienen un correcto apriete. Okay. En este caso nosotros esperamos un valor superior al que nosotros medimos con las barras, las cuales cuentan un apriete correcto. En este caso esperamos valores superiores a 0.032 miliohms. Bien, ahora como nosotros el valor que esperamos es superior al de las barras que tienen un buen apriete, entonces podemos iniciar con esta escala que fue con la que obtuvimos la medición. Iniciamos la prueba, opera y se detiene. Si nos damos cuenta, este valor lo podemos determinar que es el correcto o es el que se esperaría obtener, ya que cuenta con 3 decimales y corroboramos efectivamente que el valor que esperamos es superior debido a que no se cuenta con un buen apriete y en este caso el valor que nosotros estamos obteniendo es de 0.304 miliohms. Nuevamente vamos a registrar la medición, presionamos el botón de MEM, confirmamos que ahora está en otro espacio de memoria y nuevamente para confirmar la medición apretamos el botón de MEM. Bien, con esto podemos determinar las condiciones del apriete, soldaduras o acoplamientos de las barras o de ciertos elementos que pudiéramos ahí querer verificar con nuestro medidor de resistencia óhmica. Ahora vamos a cambiar nuestra prueba en modo inductivo y en este caso vamos nuevamente a iniciar con la perilla en la escala menor. Para realizar la prueba de medición de resistencia óhmica en modo inductivo vamos a ocupar un transformador con conexión estrella-estrella tipo trifásico, el cual podemos ver que tiene varias derivaciones. En este caso se tiene que hacer un cortocircuito en la parte que no vamos a probar. En este caso primero vamos a probar del lado de baja, entonces vamos a colocar el cortocircuito en el lado de alta. ¿Qué nos va a permitir realizar este cortocircuito? Nos va a permitir una estabilidad en la medición. Sabemos que en la mayoría de los transformadores, sobre todo en los de potencial, vamos a encontrar variaciones durante la medición y con esto vamos a darle esa estabilidad a la medición. Bueno, terminamos de realizar el cortocircuito a la conexión del lado de alta para que nosotros iniciemos nuestra prueba. Bien, una vez que terminamos el cortocircuito, vamos a conectar nuestras pinzas tipo Kelvin. Entonces iniciamos, primero conectamos en la referencia, en este caso, y después tendríamos nosotros que realizar la medición en cada una de sus derivaciones. Ahora bien, en este caso, al ser un transformador trifásico, lo que nosotros estaríamos esperando que en los devanados de igual derivación en cada una de las fases, el valor tendría que ser muy similar. En este caso vamos a primero a probar con la derivación de 220. Lo que tenemos que realizar siempre es una correcta conexión de las pinzas tipo Kelvin para no tener variaciones o mediciones incorrectas. Vamos a iniciar
ahora con la prueba en modo inductivo con nuestro equipo. Nosotros más o menos conocemos el valor esperado, que estaría más o menos entre 30 miliohms. Entonces vamos a iniciar desde la escala de hasta 250 con inyección de corriente de 10 amperes. Iniciamos la prueba. Recuerden que aquí va a haber, el tiempo de prueba va a tardar un poco más que el del tipo resistivo. Y lo que vamos aquí a esperar primero es que se estabilice la medición. Bien, aquí ya podemos ver que se estabilizó la medición, pero aquí tenemos solo 2 decimales, entonces podemos escalar a al siguiente nivel de medición de resistencia óhmica. Entonces detenemos la prueba, porque ahorita si estamos viendo aquí en la parte inferior está operando. Detenemos la prueba, se detiene y nos subimos al siguiente escalón. Ahora nuevamente iniciamos la prueba. Nos manda un mensaje de error, ya que va a la siguiente escala de medición. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí ya nos aparecen 3 decimales. Entonces ahora solo hay que esperar que la medición se estabilice. Correcto. Ahora ya se ha estabilizado la medición, podemos detener la prueba. ¿Okay? Y presionamos la tecla de MEM y registramos nuestra prueba. Vamos a continuar ahora con la siguiente fase y en el mismo valor de derivación. Vamos ahora a realizar la medición en la siguiente fase, en el mismo valor de derivación. El valor que nosotros esperaríamos obtener sería muy similar al que obtuvimos en la fase A. Aquí todavía tenemos visible la medición que tuvimos de la fase A en la derivación de 220 volts, entonces serían 28.720 miliohms. Nosotros esperaríamos aquí un valor similar para la fase B en el valor de 220 volts. Bien, aquí vemos que se empieza a estabilizar. Correcto. Aquí ya estabilizada la medición, nosotros podemos detener la prueba y de igual manera registramos este valor. Esta misma prueba se tiene que hacer con las diferentes derivaciones en cada una de las fases y tenemos que tener cuidado, sobre todo que esperar a que la medición se estabilice antes de detener la prueba. Y recuerden siempre tener los 3 decimales después del punto y los valores que nosotros vamos a obtener para la prueba inductiva en un transformador trifásico. En las derivaciones de del mismo valor en cada una de las fases debe de ser un valor muy similar. En este caso, la medición que obtuvimos hace un momento de la fase A en el valor de 220 volts fueron de 28.71, en este caso para la fase B tuvimos un valor de 28.638. Para la fase C deberíamos obtener un valor muy similar a estos otros valores previos. Finalmente vamos a hacer la prueba en la fase C, en la derivación también de 220 y vamos a obtener valores muy similares a los que tuvimos en la derivación de 220 para la fase A y la fase B. Ahora bien, aquí tenemos previamente la medición de la fase B en la derivación de 220 volts y vamos a iniciar a hacer la prueba en la derivación de 220 para la fase C. Inicia la prueba. Esperamos a que se estabilice la medición. Bien, entonces aquí podemos determinar que este es el valor que esperamos. Se detiene la prueba
y registramos el valor. Obtenidas, podemos determinar que el transformador se encuentra en perfectas condiciones en la derivación de 220 volts. Para poder determinar toda la condición del transformador, tendríamos que realizar pruebas en cada una de sus derivaciones, tanto en el lado de baja como en el lado de alta. Continuamos con la presentación. Bien, solo como comentario, con el software DataView, ustedes pueden descargar la información guardada y para esto les va a permitir para la generación de sus reportes a sus clientes o si son miembros de alguna empresa para entregarlas a sus superiores. Ahora bien, tenemos que al adquirir equipos con nosotros, cuentan con una garantía de 12 meses, y la cual nosotros hacemos también válida directamente con nuestro fabricante. Tenemos tiempo de respuesta tanto para la parte de soporte técnico, contamos con personal altamente calificado, capacitado directamente por nuestro fabricante, cual le puede brindar tanto asesoramiento para cualquier duda que llegue a tener con el equipo o bien cualquier duda para la realización de las pruebas. Contamos con un área de reparaciones que está directamente aquí en nuestras instalaciones para disminuir los tiempos de respuesta. Ahora, los invitamos a continuar visualizando nuestra información que tenemos tanto en nuestras redes sociales, así también como en nuestra página de internet. También los invitamos a todos los webinars que nosotros que están ahí cargados en nuestra página y que han sido grabados, al igual que el día de mañana ya se encontrará disponible para su visualización. Pues de antemano les agradecemos su asistencia y siempre es un gusto poder llevarles a ustedes información que pueda apoyarlos en la realización de sus pruebas y de igual manera, les compartimos nuestros datos para que puedan consultarme directamente a mí o bien al ingeniero Patricia Gutiérrez. Ambas somos del área del soporte técnico y les agradecemos nuevamente su asistencia. Muchas gracias y que tengan un excelente día.